con la idea de que ustedes puedan también interpretar su índice que van a crear. Si quieren, ¿cómo van con el intercambio de información? Ya por lo menos se pusieron de acuerdo de cuándo van a tener listas sus razones para intercambiarla entre sus compañeros. A mí mi compañero, pues, me dijo que hoy me las entregaba. Ok, va que va. Los Profesora, demás chicos, por lo menos ya se pusieron de acuerdo en cuándo van a intercambiar la información. Sí, también, profesora, Ok. nos estamos poniendo de acuerdo. Va que va, ok. Profesora, Sí. nos estamos poniendo de acuerdo. Perfecto, ok, muy bien. Por ahí no, perdón, lo interrumpí, por ahí tenía otra duda. sí, mi duda era, por ejemplo, ya cuando nos dieran los datos, también íbamos a hacer todas las razones. No, solamente van a hacer ustedes su índice, ¿no? Y lo van a hacer para un año, de preferencia que sea el último año 2020, justo para evaluar cómo le fue a su empresa en comparación con las otras empresas. Nada más va a ser para esa. Pero, por ejemplo, aquí sí tendríamos que hacer todas las razones de liquidez y todas esas, ¿no? No, Del recuerde que último año. para el indicador dijimos que solamente 5. De las que vimos, ustedes van a elegir 5 para hacer el indicador. Para la entrega que vamos a hacer esta semana, sí tienen que tener los datos en su archivo de Excel de todas las razones calculadas, pero solo Ajá, de su empresa, solamente exacto. de su empresa. Ajá. ¿Le De puedo las mostrar mi otras archivo? empresas, solamente necesitan las 5 que vayan a usar para elaborar su índice. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ¿le puedo mostrar mi archivo de cómo me Ok, quedó? ajá, sí, sí gusta. Permítame un segundo. Y bueno, yo también ya hasta de hecho agregué las 5 razones, ya nada más para que las que yo quiero utilizar. Ok, claro que va. Ya nada más para meter datos y ya una vez que mis compañeros me den los de ellos. Perfecto. Permítame un segundito. Ahí está, listo. No sé si ahí se vea, profesora. Ok, ajá, razones estándar internas, ok, esas sí ya las tiene. Ya tengo Y todas. faltan las de las otras empresas, ok, para armar ya su cuadro. École, razón estándar, valor de ponderación, estándar, las externas y en particular la de Aeroméxico. École, sí, exactamente, Noé. Ujú, sí, está bien, ¿no? Ya nada más aquí Ajá, serían 5 en razones estándar externas, serían las 5 que yo necesito, ¿no? exactamente. Ujú. Ujú, y ya sería todo, nada más. Ok, bien, bien, Sí, bien. gracias, gracias, profesora. Ok, listo, bien. Vamos entonces a revisar este ejercicio. Después de revisar este ejercicio para interpretarlo, checamos igual cómo van ustedes, si tienen dudas o preguntas en lo que están armando de su indicador o en sus razones internas, lo que sea de dudas, ¿no? Vamos a ver hoy y mañana dudas para que justo su entrega no tengan problemas, ¿no? Al momento de que, ay, aquí qué era o aquí qué tenía que hacer. Y si nos da tiempo, entonces, de una vez vemos el último tema que se llama modelo o método DuPont, que van a ver que incluso es más sencillito que este que vimos de razones índice, ¿no? Pero es algo muy parecido a lo que vemos de razones índice. Ok, va que va, Luis, qué mal, cuídese mucho, ¿vale? Ok, bien, vamos entonces, les voy a compartir pantalla. Y école, le quitamos esto para que se vea bien. Bien, acá de todos modos, pero esos no se los actualicé, porque sí creo que no traía razón índice en los apuntes. Ok, lo checo. Aquí de todos modos viene explicado pasito por pasito, lo mismo que hicimos ayer, por si tienen duda o algo, ¿vale? Pero bueno, este es como tal un cuadro justo de una razón índice, donde se está analizando una empresa. Si ven ustedes, igual lo primero que hicieron fue seleccionar
cuáles son las razones financieras que incorporan en su índice. En este caso tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 razones financieras, ¿no? Entonces vamos a aprovechar para recordar un poco cuáles son estas razones. Esta primera, activo circulante sobre pasivo circulante, ¿cómo se llama esta razón, chicos? Esta sí la vimos. Es la de liquidez. École, exactamente, es la de liquidez. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, espérenme. Le apreté algo que no debía. Ok, exactamente, esta es la de liquidez, ¿no? Después tenemos esta, capital contable sobre pasivo total. Esta razón financiera, ¿cuál es? Apalancamiento. ¿Apalancamiento? La de apalancamiento, exactamente. La de rotación de cuentas por cobrar no la vimos, pero es muy parecida a la de rotación de inventarios, ¿no? Donde también dividimos, en este caso, el número de cuentas por cobrar que se tiene entre las ventas. También con la idea, si ustedes recuerdan, ambas, ¿no? Implican ventas de mercancía. Esta solamente implica más bien lo que aún no se ha vendido y esta lo que ya vendimos y que está por pagar, pero es muy parecida a esta rotación de inventarios. En este caso, por ejemplo, decíamos que la de rotación de inventarios la medíamos como una razón para observar cómo está el departamento de ventas y el departamento de almacén, ¿no? En este caso, esta cuenta de rotación de cuentas por cobrar se calcula para ver cómo se está desempeñando el departamento de cobranza, ¿no? Y lo mismo aquí también, esperamos que mientras más vueltas den, pues eso quiere decir que se está moviendo mucho más rápido sus cuentas por cobrar y que pues está haciendo su trabajo correctamente en nuestro departamento de cobranza. Ok, rotación de inventarios, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Es costo de ventas entre promedio de inventarios. Entre el promedio de inventarios. Acuérdense que decíamos que además es promedio porque el inventario se mueve diariamente, ¿no? Si diariamente sacáramos un estado de situación financiera, pues diariamente tendríamos un valor diferente en inventarios, a menos que la empresa haya cerrado por unos días, ¿no? O que, por ejemplo, no trabaje fines de semana o los lunes. Ok, después tenemos otra cuenta que esta tampoco la vimos. Es ventas netas entre capital contable. Pero ¿cómo la leeríamos, chicos? El resultado. Aquí tenemos un resultado. ¿Cómo leeríamos esta razón financiera? Por cada peso de capital contable tenemos tantos centavos de ventas netas. Exactamente. Por cada peso de capital contable tenemos, en este caso, 10 pesos de ventas netas o en este caso, 9 pesos de ventas netas, ¿no? Esta razón financiera es una razón financiera creada o generada, ¿no? Una vez que nosotros ya entendemos cómo funcionan las razones financieras, nosotros podemos crear las propias, ¿no? Con nuestras partidas contables y relacionándolas. Por ejemplo, en el caso de esta, que es ventas netas sobre capital contable, pues justamente lo que estamos viendo es esa capacidad que tiene el capital contable para poder generar ventas. Estaríamos hablando aquí, por ejemplo, de una razón, puede ser, ¿no? De una razón de rentabilidad, ¿no? Cómo usamos nuestro capital contable para incrementar ventas o generar ventas, o una razón de actividad, ¿no? Porque finalmente esta cuenta de ventas nos habla de la actividad o de la capacidad para mover, generar ventas o mover ese inventario. Entonces, si ven, esta no es una razón financiera tal cual que ya existe, es una razón creada. Entonces, inclusive le podríamos poner ahí, ¿no? Un nombre, ¿no? Por ejemplo, sería algo así como la productividad del capital contable, ¿no? Considerando que es para poder producir ventas. Pero justo, ¿no? Si nosotros sabemos leerla, pues ya es mucho más sencillo tanto el leer los resultados como el interpretarla. Aquí tenemos otra.
que es la utilidad neta sobre capital contable. ¿Esta cuál es? Esta sí la vimos. Bueno, la vimos parecida. ¿Cuál es esa, chicos? ¿Es la de rendimiento de capital? Ajá, exactamente el ROE, ¿no? Nada más que nosotros la vimos aquí con capital social. Pero recuerden que decíamos, bueno, usamos capital social si es una empresa que está organizada por un grupo de socios, ¿no? Uno, dos, bueno, no uno no es socio, uno es solito el propietario, ¿no? 2 socios, 3, 10, 25. Y en este caso, pues nosotros podríamos observar que aquí nos estamos refiriendo a un solo propietario, ¿no? Porque todo el capital contable, todo lo que hay en el capital contable, pues le pertenece a él. Entonces, no solamente le interesa saber cuánto invirtió inicialmente o cuánto depositó él, ¿no? Porque finalmente todo el capital es suyo. Entonces, justamente esta es la razón de rendimiento sobre el capital, el ROE, el famoso ROE. Y si ven, es muy parecida, ¿no? Solamente que aquí estamos viendo cómo usamos el capital contable para generar utilidades y aquí cómo usamos el capital contable para generar ventas. Ok. Después tenemos esta utilidad neta sobre ventas netas. ¿Cuál es esta razón, chicos? Margen de utilidad neta. Exactamente, ¿no? Es nuestro margen neto, utilidad neta. Ok, ven. Entonces, ellos eligieron estas, ¿no? Eligieron liquidez, eligieron apalancamiento, eligieron 2 razones de actividad, ¿no? Rotación de cuentas por cobrar y rotación de inventarios. Eligieron productividad del capital, ¿no? Tanto por rendimiento como por productividad y su margen de operación. Es decir, aquí tenemos 2 razones de rentabilidad, 2 razones de actividad, 3 inclusive, ¿no? Si consideramos esta también como de actividad, serían 3 razones de actividad y una de liquidez y una de apalancamiento, que es endeudamiento. Entonces, una vez que ya vimos, ¿no? Así por grupos de clasificaciones, cuáles son las razones financieras que se tienen, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de este índice? ¿Qué es lo que quiere medir? ¿Qué le interesa? ¿Para quién está dirigido este índice? ¿Cuál sería el objetivo de este Sería para indicador? que los socios sepan el rendimiento, École, ¿no? Ajá. los dueños y socios. Ajá, exactamente, para dueños y socios, ¿no? Uno, por este asunto de la rentabilidad que estamos midiendo, ¿no? Y sobre todo por la actividad, es decir, a ellos les interesa, bueno, ¿cómo va la empresa? ¿Cómo está trabajando? Y además de cómo está trabajando, pues cómo nos está reportando utilidades, ¿no? Esta además es muy, también como muy clara, ¿no? Es decir, esta pues justamente no la combinan con esta para ver cuál es ese comportamiento que tiene lo que se ha invertido, ¿no? Para ver si es negocio o no es negocio esta empresa. Si nos vamos a ver además ahora las ponderaciones que se le dan, por ejemplo, juntas estas dos que son de actividad, ya cubren el 40%, ¿no? Y si la sumamos con esta ya es el 45%. Entonces, efectivamente, lo que les interesa es ver cómo va la empresa, cómo está trabajando, qué tan productiva es, ¿no? Y, por supuesto, la liquidez, probablemente, ¿no? Además tienen por ahí algunos planes, por eso es que le dieron un peso tan alto a la liquidez,
¿no? Les interesa saber cuánto tienen de líquido. No solamente para ver si están apalancados o no, sino también seguramente, pues a lo mejor tienen por ahí algún proyecto de expansión o algo, por eso que le dieron este peso tan alto a la liquidez, ¿no? Ok, entonces vean cómo directamente al observar las razones financieras y cuáles estos objetivos de clasificación, o sea, sus clasificaciones, ya nos podemos dar una idea, ¿no? De para qué se creó el indicador. Y partimos de lo mismo, ¿no? Cuando nosotros creamos el nuestro, tenemos que plantearnos un objetivo claro. ¿A quién le vamos a dar esa información? ¿A un inversionista externo, al dueño, a los directivos, ¿no? Porque justamente al construirlo, pues nosotros vamos a incorporar esa información que al final nos va a ayudar a interpretar nuestros resultados. Ok, entonces aquí vemos, ¿no? Que por lo menos cumple las condiciones que habíamos dicho. La suma debe de ser igual al 100%, a ninguna razón financiera se le debe de dar menos del 5% ni más del 50%, ¿no? Porque también si le damos el peso del 50% a una sola, pues eso quiere decir que en realidad solamente nos interesa esa razón financiera. Y entonces, ¿para qué creamos un índice si solamente nos interesa una razón financiera, ¿no? Entonces, también esto es muy revelador, ¿no? De qué es lo que nos interesa medir. Bueno, y aquí tenemos entonces los datos del estándar, es decir, aquí será el promedio de las razones financieras de del mismo sector o que se dedican a la misma actividad económica. Y estos son sus resultados. A ver, por ejemplo, Pablo, ¿cómo leeríamos el margen neto del estándar? No, por ahí no. A ver, entonces, Noé, ¿cómo leeríamos el ROE? ¿Cuál es el ROE, profesora? ¿El de unidad neta entre capital contable? Utilidad neta entre capital contable. Por cada peso de capital contable tenemos 4 pesos de utilidad neta. En el estándar, ¿no? En promedio de la industria. Un Y promedio. de acá, ¿cómo leeríamos el resultado de nuestra empresa? Ay, ahí sí no sé. ¿Es lo mismo o no? Ajá, sí, es Similar. igual. Entonces por cada peso de capital contable tenemos 3 de utilidad neta simple. De utilidad neta, ajá. Ujú. Si ve, esta es una empresa en particular, ¿no? Por eso dice aquí razón simple. Bueno, dice simple, pero es razón simple, ¿no? Quiere decir que la empresa que nosotros estamos analizando, su ROE está por debajo del promedio de la industria, porque solamente nos da 3 pesos de utilidad neta por cada peso de capital contable y nos está dando 4 pesos por cada peso del capital contable. Eso quiere decir que tiene mejor rendimiento el promedio de la industria que nuestra empresa, ¿no? Aquí habría que revisar cómo mejoramos ese rendimiento, ¿no? Quiere decir que podrían crecer todavía más las utilidades, porque podríamos alcanzar por lo menos a este promedio de la industria que es el 4. Ok, Luis, ¿cómo leeríamos la razón circulante? Es esta, la primera de arriba, para el caso del estándar y para el caso de la razón simple. Por cada peso de pasivo circulante, tenemos 2 de activo circulante. Ah, ok. ¿Y para nuestra empresa? Por cada peso de pasivo circulante, tenemos 4 de activo circulante. 4 de activo circulante, ajá. En este caso, nuestra empresa tiene mucha mayor liquidez, ¿no? Tiene más liquidez que el estándar de la industria. Estamos por encima. Eso, recuerden ustedes que decíamos, no nos debe de faltar liquidez, pero también
una liquidez muy alta nos puede dar una idea de que estamos muy bien, cuando en realidad solamente es que estamos viendo dinero contante y sonante, ¿no? Y no es que en realidad tengamos buenos rendimientos. Entonces, justo por eso es importante, ¿no? Ver un conjunto de razones, no solamente una o dos o tres, sino ver un Maestra, conjunto de razones que nos pudiera dar más información. ¿Sí, Fabiola? ya me perdí. Porque poner en la ponderación es lo que nosotros le queramos dar, ¿no? Ajá. El estándar es el conjunto, ¿no? De varias empresas. El promedio, ajá, El de los promedio de varias resultados empresas. de la, por ejemplo, en este caso, de los resultados de la razón circulante de las Ajá. 3, 4 o 5 empresas. Ajá. Estándar ponderado, entonces, ¿qué sería aquí? El estándar ponderado es la multiplicación. Multiplicamos la ponderación que asignamos por el Ajá. valor de nuestra razón. 2 por 25 nos da 50. 1 por Ok, 15 ajá. nos da 15. 6 por 20, 120. 6 por 20, 120. 10 por 5, 50. Y 5 por 4 nos da 20. Y 10 por 15 nos da 150. Ya. Esta estándar ponderada Ajá. es para poder sumar los valores. Este es el valor del estándar, el promedio. Sería como el modelo a alcanzar o el modelo mínimo que deberían de tener las empresas en cuanto a calificaciones, ¿no? De sus diferentes razones financieras. Y este que tenemos acá es el de nuestra empresa. Lo mismo, este es el resultado de nuestras razones financieras. Ajá. Y este es la multiplicación. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicando nuestra razón simple por la ponderación. El día de ayer lo vimos en dos tablitas, ¿no? Estaban separadas. Por un lado teníamos nada más esto y en otro lado teníamos esto con las ponderaciones y las razones. Aquí simplemente juntamos ambas para poder tener una vista más completa. Ajá. Ajá, sí, maestra, gracias. Ok, listo. Entonces decíamos aquí, ¿no? Particularmente en el caso de la liquidez, estamos por encima del promedio del sector. Ok, por ahí Diego, platíqueme, ¿cómo leeríamos la rotación de inventarios? Tanto de la empresa, que es aquí la simple, como del promedio del sector. Pero no se ve la fórmula, maestra. No, pero acuérdese que esta se lee en veces o vueltas, ¿no? Revisa ahí sus notas de la definición de esta razón. Justo para estas dos no necesitamos necesariamente ver cuáles son las partidas que lo integran, porque no se leen igual que estas. Estas se van a leer en veces o vueltas. A ver quién le ayuda a Diego. Betty, échale una manita a Diego. Podría ser que nuestro inventario se rota o se mueve en promedio 6 veces al año dentro de la industria. Exactamente, ajá. Y en la de promedio simple, que nuestra empresa mueve el inventario 5 veces al año. Exactamente, aproximadamente. ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y también lo que vemos aquí es que también está por debajo, ¿no? Es decir, nuestra empresa está moviendo su inventario una vez menos de lo que en promedio las demás empresas del sector lo mueven, ¿no? Entonces también estamos por debajo de ese estándar. Entonces, por lo menos aquí ya vimos dos situaciones, ¿no? La rotación de inventarios y el ROE
que están por debajo del promedio de la industria. Y se liga mucho con esto que decíamos, ¿no? O sea, aparentemente la empresa, pues yo creo que piensa que está muy bien porque ve que hay mucho dinero, hay mucho circulante. Pero ya cuando nos vamos a revisar y a comparar con el estándar del sector nuestras razones financieras, pues de entrada ya vemos que no, está vendiendo menos, ¿no? Está rotando menos su inventario. Y además eso, el rotar menos veces su inventario, pues seguramente también es la razón por la cual su ROE, su rendimiento sobre el capital contable, pues es menor, ¿no? Y lo podemos ver también aquí en el margen neto. ¿Quién anda por ahí? A ver, Daira, ¿cómo leeríamos los resultados de nuestro margen neto, que es este último? ¿Es igual de por cada peso? Ajá, sí. Por cada peso de ventas netas tenemos 15 de utilidad neta. En promedio en el sector, ¿no? Ajá. Exactamente. Y para nuestra empresa, Por cada peso de venta neta tenemos el 10. ¿Promedio del sector igual? no, ¿En este sería utilidad para neta? nuestra empresa. Tendríamos Sí. 10 pesos de utilidad neta en nuestra empresa. Igual si lo comparamos, pues también estamos por debajo, ¿no? Nuestro margen neto es menor que el promedio de la industria. Quiere decir que entonces efectivamente, ¿no? Aparentemente tenemos mucho dinero, por eso no nos habíamos dado cuenta que pues no es tan rentable la empresa, por lo menos es menos rentable que otras del sector o que el promedio del sector, ¿no? Vamos a ver entonces justo estas de actividad, qué es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, en rotación de cuentas por cobrar, pues también se lee en veces o vueltas. Entonces aquí podemos decir, el promedio de las cuentas por cobrar, en promedio la industria las cobra 6 veces en el año, mientras que nosotros solamente le estamos cobrando 3. Y justo esto puede deberse a que como vemos que hay mucho dinero, pues no nos apuramos o no nos aplicamos a cobrar esas cuentas por cobrar de mercancías que ya se vendieron. Y eso, ¿no? Pues justamente nos habla de que nuestra productividad no es tan buena como las otras empresas. Si vemos esta otra, la de capital contable, para generar ventas, pues vemos que pasa lo mismo. No estamos tan mal, no estamos tan alejados del promedio de la industria, ¿no? Por cada peso de capital contable aquí generan 10 pesos de venta y nosotros por cada peso del capital contable generamos 9 de venta. Entonces no estamos tan mal en cuanto a esta razón financiera, ¿no? De la productividad de nuestro capital. Pero sí, en cuanto a las otras dos cuentas de actividad, pues podemos decir que justo el problema aquí es que nuestra empresa no es tan productiva, no genera tanta actividad como el promedio del sector y eso evidentemente pues se va a reflejar tanto en la liquidez, bueno, más bien se va a reflejar tanto en la rentabilidad como en la capacidad de generar ventas, ¿no? Y sí, pues efectivamente, nuestras dos razones de rentabilidad, tanto del margen neto como del ROE, pues están ambas por debajo del promedio de la industria. Y además nos falta esta, ¿no? La de apalancamiento. ¿Qué pasa con el apalancamiento, Araceli? ¿Cómo leemos este resultado? Es esta la segunda. ¿Cómo leemos ese resultado del apalancamiento?
No, a ver, por ahí, Ana, ayúdele a Araceli. ¿En cuál era, profesora? Esta de apalancamiento, que es la segunda. Ok. Por cada peso de pasivo total, tenemos un peso de capital contable en el estándar. Ok, ajá. Y por cada peso de pasivo total, tenemos 2 pesos de capital contable en nuestra empresa interna. Exactamente, ¿no? Es decir, quiere decir que el estándar en promedio es 1 a 1, ¿no? Como se financia esas empresas. Un peso de capital contable por un peso de pasivo. Tendríamos una relación, pues bastante parejita, ¿no? Déjenme ver a mi cuadrito. Acá. Quiere decir que en el promedio de la industria, más o menos están así, ¿no? Mitad y mitad. Y en mi caso, de mi empresa, está 2 a 1, un peso de pasivo por 2 de capital contable. Quiere decir que más o menos la relación es así, ¿no? 2 a 1. Entonces, esta empresa en particular, en comparación con el promedio de la industria, se financia sobre todo con sus propios recursos, no con los pasivos. En promedio en la industria es 1 y 1. Entonces, a lo mejor por ahí está alguna de las soluciones, ¿no? Por un lado, pues hay que ocupar este exceso de liquidez que tenemos, ¿no? Ya sea para mover más nuestros inventarios o para aplicarnos en el departamento de cobranza, a lo mejor contratar otro cobrador y que acelere los cobros. Puede ser a lo mejor también ahí que incluso podríamos solicitar un crédito para una campaña publicitaria o para expandir la distancia que recorren nuestros vendedores y buscar clientes más lejanos, ¿no? Para mover más el inventario y también para poder obtener una mayor cantidad de ventas, ¿no? Que finalmente estas dos las tenemos que mejorar. Entonces necesitamos vender más. Obviamente, al vender más, incrementar el movimiento o la actividad, pues seguramente también podremos obtener mejores resultados en cuanto a nuestra rentabilidad para poder alcanzar por lo menos el promedio de la industria, ¿no? Si se puede superar, pues mucho mejor, pero por lo menos para alcanzarlo. Cuando vemos entonces ahora sí nuestras sumas de nuestros índices generados, pues vemos que el estándar del sector se encuentra en 525. Eso quiere decir, ¿no?, que lo mínimo alcanzable por todas las empresas sería estos resultados, ¿no? Un 525 de la suma y de la combinación de todas sus razones financieras. Y nuestra empresa tiene una calificación de 450, es decir, ya en la suma, pues sí vemos que está por debajo de ese promedio de la industria. Entonces sí, aparentemente, pues la empresa estaba muy bien porque se ve que hay mucho dinero, pero en realidad no está tan bien. Y también puede ser que por esta idea de que se ve que hay mucho dinero líquido, pues también por eso no se aplican a cobrar las cuentas por cobrar. Entonces vemos aquí como un exceso de liquidez puede hacer que no necesariamente nos demos cuenta de que no estamos tan bien en otros aspectos, ¿no? La productividad no está tan bien y pues eso se va a reflejar en nuestra rentabilidad. Ya si calculamos la desviación que tiene, tenemos que 450 entre 525 nos dice que el resultado es de 86. Vamos a corroborarlo. Es 450 entre 525. Ajá, nos dice que es de 0.857, es decir, 86%. Entonces, aquí vemos que hay una desviación del 14% del promedio de la industria, es decir, lo que resta, ¿no? Si a 100 le quitamos 86, nos queda 14. Eso querría decir que nuestra empresa tiene una calificación
algo así de 8,6 o de 86% con respecto al estándar del sector. Pero eso quiere decir que estamos por debajo del estándar, ¿no? Entonces, necesitamos inmediatamente, pues, tomar decisiones para mejorar nuestra rotación de inventarios, nuestra rotación de cuentas por cobrar, para mejorar nuestros rendimientos, tanto del ROE como de nuestro margen neto, ¿no? Su margen de utilidad neta. Entonces, vean cómo justo el construir un indicador nos ayuda a ver más claramente cuál es esa situación que tiene nuestra empresa con respecto a otras del sector. Aquí, por ejemplo, observamos que solamente en el caso del apalancamiento, solamente en ese caso, está por encima del promedio del sector. En el resto de ellas, bueno, en ese y en liquidez, ¿no? En el resto de ellas está por debajo. Entonces, quiere decir que nuestra empresa no está tan bien. Hay que revisarla, hay que volver a retomar rumbo para mejorar su desempeño y por lo menos alcanzar el promedio del sector, y si se puede superar, pues por supuesto que también lo haríamos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo nos sirve esta herramienta, una para poder conocer un poco cómo se encuentra el sector y otra para ver cómo nos encontramos nosotros con respecto a ese promedio del sector. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? De este ejercicio. ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces díganme ahorita si ustedes particularmente en su ejercicio o en su indicador o en sus razones financieras tienen alguna duda o algún problema que se estén atorando o que se vayan a atorar para elaborar su índice. ¿Cómo vamos los demás? Por ahí ya me dijeron que algunos ya están de acuerdo de cuándo van a intercambiar la información y los demás, ¿alguna duda o pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo bien, chicos? Profesora, yo en el estado de resultados tenía duda. No se grafica la participación no controladora y participación controladora. No, esa no la vamos a incorporar, porque acuérdense que estas dos cuentas de la controladora y no controladora, esa normalmente se incorpora ya en el estado de resultado integral. La diferencia entre el estado de resultados y el estado de resultado integral es que el estado de resultados nos dice los resultados de nuestra empresa solita. Y en el caso del resultado integral, incorpora las ganancias o beneficios o ingresos que haya obtenido también por las otras empresas que están relacionadas con ella, ¿no? Que son parte de su grupo industrial o de su grupo financiero. Pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa es ver la empresa, tal cual, cuánto generó, cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos. Entonces, normalmente no se incorpora eso, participación controladora y no controladora, a menos que nuestro objetivo sea analizar todo el grupo financiero, ¿no? Pero en este caso estamos por empresas. Entonces, eso sí no lo considere. Nada más va a considerar hasta el resultado neto del ejercicio o utilidad neta del ejercicio. ¿Vale? Sí, gracias, profesor. Ok. ¿Qué otras dudas, chicos? ¿Quién más? ¿No todo clarísimo como las aguas de los canales de Xochimilco o más claras? Ok. Vamos a empezar entonces nuestro último tema de los métodos estáticos, que es el método DuPont. Déjenme les comparto pantalla. Profesora, nada más Sí. la comparación es de 2016 y 2020, ¿verdad? De todos se sacan el promedio, pero solamente las gráficas de 16 y 20. Para sus razones financieras, esas sí deben de ser calculadas para todas, solamente de su empresa, para todos los años. Y ahí lo dejan en el Excel y solamente grafican 2016 y 2020. Para el índice que están ustedes creando, solamente lo van a calcular para 2020. No necesitan
pedirle a sus compañeros datos de años anteriores. Solamente va a ser para 2020. La idea es que hagan uno, que Gracias. lo hagan bien, que le saquen mucho juguito, ¿no? A la información que ustedes pueden observar ahí, que lo analicen muy bien y no, no cantidad, ¿no? Sino más bien calidad de lo que hagan ustedes en ese indicador. En el caso de los otros sí, porque además nos va a servir justamente para los métodos dinámicos. Por eso es que ahí sí calculamos para todas las razones, para todos los años, ¿vale? Sí, gracias, profesora. Ok, va que va. Vamos entonces, ahora sí les comparto pantalla. Acá está. Y bueno, este es el método DuPont. Este método es un método que se desarrolló por allá en los años 70 más o menos, y lo creó ¿qué podemos decir? Un trabajador financiero, Donaldson Brown, para una empresa en la que trabajaba que se dedicaba a vender pinturas, ¿no? Hagan de cuenta ustedes una Comex o algo así. Esa empresa más adelante se compró por el grupo financiero de las empresas DuPont, que también originalmente se encargaban de producir y vender materiales de pintura. Y es una empresa que ha crecido enormemente, ¿no? Actualmente estas empresas DuPont son parte de estas empresas que desarrollan nuevos materiales, que incluso por ahí andan patentando algunas plantas, ¿no? En cuanto a sus diversidades genéticas. Entonces es un monstruo actualmente. Es una empresa que creció mucho justamente por un buen manejo financiero, y por eso entonces es que empieza a replicarse este método que desarrolló este personaje para hacer un análisis de las empresas. En particular, este método es un método que permite analizar de una forma muy rápida, muy concreta, cómo se encuentra una empresa en materia de rendimientos. Va a usar también, por supuesto, dos estados financieros básicos, el estado de resultados y el estado de situación financiera, y va a obtener dos medidas globales, pero con las razones financieras que usa, va a estar analizando cuál es ese desempeño financiero de la empresa en cuanto a ventas y rendimiento de la inversión, ¿no? Entonces, analiza dos cosas, la actividad y el rendimiento. Este método está muy enfocado justamente a los inversionistas o a los propietarios o a los directivos de las empresas, ¿no? Por eso es que sobre todo se basa en razones de actividad y en razones de rendimiento. Va a combinar estas 5 razones financieras. La primerita es el margen neto, ¿no? Que nosotros ya sabemos que nos habla como de la utilidad o de los resultados finales de las empresas. Y lo va a combinar con la rotación de activos totales. Por ahí nosotros nada más vimos rendimiento de activos. Esta es otra razón financiera, la rotación de activos totales. En este caso también su resultado se puede leer como razón financiera, ¿no? Por cada peso de activo total tengo tanto de ventas, o se lee también como veces, ¿no? Tantas veces se movió el activo total para poder generar las ventas. Aquí el objetivo obviamente es que mientras os espera que mientras más movamos el activo total, mientras más se use, pues entonces también vamos a lograr una mayor cantidad de ventas. Mientras se use de manera más eficiente, pues efectivamente se van a lograr incrementar las ventas. Y si se usa poco, pues evidentemente no generamos actividad y por lo tanto tampoco vamos a tener ventas. Se combinan estas dos razones financieras. Si ven ustedes, si hiciéramos una multiplicación, utilidad neta por ventas y ventas por activos totales, ¿no? Multiplicando ambas razones. Entonces obtendríamos justamente utilidad neta entre activos totales. Es decir, se van las que son iguales en numerador y denominador y nos quedan solamente estas.
y con eso se obtiene el ROA. Esta parte es interesante porque podemos observar aquí de dónde sale justamente esta razón financiera del ROA. Pues justamente sale del margen neto, que es el rendimiento del final del resultado del ejercicio, y ese uso que se hace de los activos totales. Nuestro ROA, esta sí la vimos, ¿no? Por cada peso del activo total generamos tanto de utilidad neta, pues esperamos que sea muy alto ese rendimiento sobre la inversión, mientras más alto mejor. Ojo, porque a veces de repente nada más calculan ROA y ROI y dicen, ah, ya está método Dupont. No, método Dupont no es solamente calcular estas dos, ¿no? Se obtienen estas dos y se observa de dónde se obtienen. Pero se tienen que calcular las 5 y se tienen que interpretar las 5. Ahorita vamos a ver por qué. En la segunda parte del método Dupont, pues justamente se llega al rendimiento sobre el capital a partir, uno, de nuestro rendimiento sobre la inversión, que es este mismo, ROA, utilidad neta sobre activos totales, y luego se multiplica por otra razón financiera, que se llama el multiplicador del capital contable. El multiplicador del capital contable lo leeríamos así, ¿no? Por cada peso de capital contable, yo tengo tanto de activos totales. Se llama así multiplicador del capital contable porque recuerden que cuando se decide invertir, ¿no? Lo que tenemos en nuestro capital contable será el capital social. Y esperamos que cada año crezca ese capital social, ¿no? Y se convierta en un capital contable fuerte, ¿no? Es decir, aquí tenemos lo que aportaron los socios, pero también las utilidades de ejercicios anteriores, pero también la utilidad del ejercicio, pero también las reservas que hemos ido formando en la medida en que nos ha ido bien. Y obviamente, si se va construyendo de forma creciente cada año nuestro capital contable, pues también nosotros esperaríamos que crezca el otro lado de nuestro estado financiero, es decir, que crezcan los activos, porque finalmente los activos son los bienes y derechos de la empresa, ¿no? Es decir, es en lo que tenemos realizada nuestra inversión. Mientras más crezca el capital contable, obviamente esperamos que crezca por buenas utilidades del ejercicio, pues también estará creciendo nuestro activo total o nuestra inversión total. Es decir, esta razón financiera nos marca o nos señala cómo van creciendo las empresas, cómo efectivamente crece nuestro capital contable y cómo eso se refleja en que crece el valor de la empresa a partir de que crecen sus activos totales. Por eso se llama así, multiplicador del capital contable. Y si combinamos ambas, el ROE, el rendimiento sobre los activos, y el multiplicador del capital contable, también, ¿no? De la misma forma, se multiplican numerador por denominador y denominador por numerador. En este caso, pues nos queda activo total en el numerador y en el denominador, se elimina, y entonces nuestro ROE será la utilidad neta sobre el capital contable, y así es como tal nuestra razón financiera, utilidad neta sobre capital contable. ¿Cómo la leemos? Pues por cada peso del capital contable tenemos tanto de utilidad neta, ¿no? Igual, estas dos esperaríamos que mientras más altas, pues es mucho mejor. Y vean, ¿no? Cómo se estructura a partir de 5 razones financieras, 1, 2, 3, 4, 5, porque esta es la misma, ¿no? Cómo podemos entonces analizar varios aspectos de nuestras empresas. ¿Qué es lo que analizamos aquí? Pues justamente, uno, ¿cuáles son esas vías para poder generar buenos rendimientos en las empresas? Y parte justamente decir, bueno, hay 3 formas a partir de las cuales se pueden obtener buenos rendimientos. Uno, el rendimiento que tienen las ventas en las utilidades, es decir, mi margen neto. Se esperaría, ¿no? Por eso es que se fijan dentro de su planeación estratégica todas las empresas cuánto planean incrementar las ventas este año. ¿Por qué? Porque esperamos que a partir de que se incrementan las ventas, pues también obviamente se van a incrementar esas utilidades. Se analiza el uso del apalancamiento. En particular, apalancamiento aquí le llaman así a este multiplicador del capital contable, que es muy parecido si ustedes ven a nuestro índice de apalancamiento, solamente que aquí lo vemos de una forma diferente, porque aquí estamos comparando el capital contable con el activo total, ¿no?
recordando que el capital contable pues siempre va a ser menor que nuestro activo total porque solo es una parte de lo que nosotros tenemos del lado derecho de nuestro estado de situación financiera. Pero bueno, también el buen uso de ese apalancamiento, es decir, qué tanto nos estamos recargando en nuestro capital social, nos ayuda para esa generación o ese incremento del tamaño de nuestra empresa. Y la otra forma como puede crecer una empresa, pues es a partir de la eficiencia de los activos. Es decir, del buen uso que nosotros le estemos dando a los activos. Porque puede ser que efectivamente, ¿no?, crezcan, pero si no los usamos de forma eficiente, pues a lo mejor sería como si no hubieran crecido nuestros activos, ¿no? Entonces, esas son las 3 vías a partir de las cuales crece el rendimiento de una empresa. Rendimiento de sus ventas en utilidades, ¿no? Mejora de sus utilidades. Apalancamiento, recargarse muy bien en lo que se invirtió en nuestro capital contable. Y la eficiencia de los activos, que sean productivos, usarlos correctamente, adecuadamente para generar el máximo posible de ventas o de utilidades a partir de lo que tenemos invertido. Pues, si ven, es bastante sencillo el método DuPont, ¿no? Particularmente pues tiene 1, 2, 3 razones financieras que ya habíamos visto y solamente 1, 2 que serían nuevas, ¿no? Pero que también, pues a partir justamente de lo que conocemos de cómo se leen las razones, pues también podemos leerlo con facilidad. En este esquema, por ejemplo, tenemos la primera parte del método DuPont y aquí nos viene muy claro, me gusta este esquema porque viene muy claro cómo se van construyendo esas razones, ¿no? Entonces tenemos aquí las cuentas que se estarían ocupando del estado de situación financiera o balance general y tenemos las cuentas que se estarían usando de nuestro estado de resultados, ¿no? Por un lado tenemos que, bueno, los inventarios, el activo disponible, el realizable, es decir, el que ya se va a cobrar, pues conforma el activo circulante. Y por acá tenemos el costo total de nuestras ventas. Tenemos las ventas totales, que en particular estas, bueno, también vienen aquí en el estado de resultados. Y al momento de ir combinando nuestras razones, pues vamos obteniendo por acá el resultado neto, acá el capital circulante, bueno, activo circulante, capital circulante, nuestro activo neto, que ustedes recuerdan es el activo menos el pasivo, y acá al restar nuestros gastos financieros, pues vamos obteniendo nuestro resultado neto. Estas son las cuentas que vamos usando de nuestras razones, de nuestros estados financieros, y esos son los que nos permiten, déjenme ver si lo puedo subir un poquito más, nos permiten calcular nuestro método DuPont. Ok, así se ve mejor. Tenemos entonces aquí que usamos la rotación de la inversión, es decir, la rotación de nuestros activos totales, lo multiplicamos por el margen sobre ventas o margen de utilidad o margen neto y eso nos va a dar la rentabilidad de la inversión o el ROA. Aquí es rotación, aquí es rentabilidad. Ojo, no confundir. A su vez, aquí combinamos, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos cómo se calculan, que son las ventas entre el activo neto para calcular la rotación de la inversión, el margen neto, que es el resultado global entre las ventas, es decir, resultado neto entre las ventas, los valores, ¿no?, derivados de nuestras cuentas, y eso nos va a dar justamente este resultado de la rentabilidad de la inversión. Hasta ahí nosotros tenemos calculado hasta acá. Lo siguiente sería, pues, calcular con ese rendimiento sobre la inversión, con el ROA, calcular el multiplicador del capital contable y con eso podemos calcular nuestro ROE. Entonces, si ven, simplemente es combinar, ¿no?,
nuestras razones financieras, margen de utilidad y rotación de activos totales para estimar el rendimiento sobre la inversión y luego ese combinarlo con el multiplicador del capital para poder calcular el rendimiento sobre el capital. Entonces, vamos a hacer algunos, vamos a hacer algunos ejercicios con sus datos. Acá. Aquí mejor, para poderlo calcular. ¿Cuáles son las razones que necesitamos? Primero, su margen neto. ¿Quién tiene sus datos por ahí a la mano, chicos, para hacer un ejercicio? ¿Qué dice yo, chicos? Yo, profesora. Ok, ¿qué empresa es y cuánto tiene de margen neto? HSBC y margen neto tengo menos 0.01. Ok. ¿Así? ¿Menos 0.01? Sí. Ok. Vamos a calcular su rotación de activo total, que es las ventas sobre los activos totales. ¿Cuánto tiene de ventas? De ventas tengo 53,278. Ok. Y eso lo vamos a dividir entre los activos totales. ¿Cuánto tiene de activos totales? $780,099. A ver, eso nos da... Acá está mi calculadora. Nos da Sería 0.07. 0.07. Ok. Muy bien, entonces tenemos un margen neto negativo, ¿no? Bueno, casi de cero, muy pequeñito, menos 1%, pero aún así, pues, es negativo. Nuestra rotación de activo total es de 0.07. Eso quiere decir que durante el año movimos 0.07 veces nuestro activo total para generar ventas. Es muy bajito, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que se movió. Vamos entonces ahora a calcular el ROA. ¿Ese ya lo tiene o lo calculamos? ¿Cuál era? Es utilidad neta entre activos totales. Ya la tengo. ¿Cuánto le dio? Me da menos 0.001. Ok, también es negativo. Y ahora vamos a calcular con este mismo ROA. Ahora vamos a calcular el multiplicador del capital social. Multiplicador. Bueno, el capital contable lo dejamos completo. Que es los activos totales entre capital contable. ¿Cuánto tiene de activos totales? Creo que es este mismo de acá, ¿no?
Ajá, sí, aquí ya lo tenemos. Sí, ese sí. Y este lo dividimos entre el monto del capital contable. ¿Cuánto tiene de capital contable? Mi total de capital contable es 65,370. Ok, y nos falta solamente el ROE. Ah, nos falta aquí calcular, ¿verdad? Ok, vamos a dividir para ver cuánto nos da. 180,000,099. Me da 11.93. 11.93, ok. Y aquí de ROE sería la utilidad neta entre el capital contable. ¿Ya lo tiene calculado o lo calculamos? ¿Es entre el capital contable o capital Ajá. social? Ah, bueno, aquí lo podemos hacer, ustedes deciden cómo, ¿no? Capital contable o capital social. En este caso lo vamos a hacer sobre capital contable porque acá también tomamos capital contable. Ah, ok, déjese cuenta ese. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto tiene de utilidad? Utilidad neta, bueno, más bien, Ajá. es pérdida, Pérdida neta, ok. es menos 709. Y eso lo dividimos entre nuestro capital contable, que ya lo teníamos acá. Era este. Me das menos 0.01. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este caso, no? Bueno, tenemos un margen neto negativo. Por lo menos hubiera sido de 0, pero no, sí es negativo, un 1% negativo. Nuestra rotación de activo total, pues fue muy baja, ¿no? Evidentemente, pues por eso también nuestro margen neto fue, bueno, en este caso negativo, ¿no? Y nuestro ROA también obviamente pues va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si no se mueven mucho los activos, pues entonces evidentemente tampoco va a haber un buen rendimiento. La empresa en ese año sí tuvo por lo menos un multiplicador del capital contable, es decir, sí creció 11.9 pesos por cada peso de capital contable. Quiere decir que la empresa sí creció en cuanto a sus activos, ¿no? Sin embargo, pues al tener una pérdida del ejercicio, pues también su rendimiento sobre el capital social pues va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que le falló a esta empresa en este año? Pues sí, mover los activos como tal, rotarlos, tener mayores ventas para tener un mejor margen neto y una mejor rotación de activo. Es entendible, ¿no? Porque, pues bueno, en pandemia y por los meses que se tuvieron que cerrar, probablemente eso le pegó muy fuerte en cuanto a los ahorradores o los usuarios de la banca, ¿no? Probablemente por ahí pues también dejaron de pagarles, por eso es que tuvieron un margen neto negativo. Pero bueno, ahí ¿cuál es la situación? Pues HSBC tiene que buscar una mayor cantidad de ahorradores, ¿no? Que quieran depositar con ellos, tiene que rotar más sus activos, es decir, aprovechar la infraestructura que tiene, bienes y derechos, para poder moverlos más, mover más ese inventario, generar una mayor cantidad de ventas y que eso ayude entonces a mejorar los rendimientos, tanto el rendimiento sobre la inversión como el rendimiento sobre el capital. Ok, entonces se los dejo aquí, calculen todos sus razones y ahorita me van dando datitos para que vayamos igual interpretando.
Entonces, calculen los chicos, tienen que ser a 5 minutitos para calcularlas todas. Ya vieron cómo calculamos y ya vieron cómo interpretamos, ¿no? Entonces, échenle ganitas, 5 minutitos para que calculen. Y ahorita me dicen si ya terminaron. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? ¿Quién tiene ya sus datitos?
Unos otros 5 minutitos, profesora. Por Ok, favor. va que va. Ok.
¿Listo, chicos? ¿Cómo van? Listo, profesora. Ya, a ver, ¿quién más tiene datitos? Ya tenemos aquí los de Liverpool. ¿Quién más tiene datitos? Yo de Banamex, maestra. De Banamex, ok. A ver, dígame sus datos. En margen neto tengo Ah. 0.95. Ajá. En ventas y activos, rotación de activos, tengo 0.96. Ajá. Y en el ROA tengo 0.0091. 91, ok. Ambos, el margen neto por la rotación de activos, me da un total de 0.0091. Ok. Me da lo mismo, maestra. ¿El multiplicador también le da lo mismo? No, en el multiplicador tengo 33.27. Ok. Y en el ROE tengo 0.305. Ok, muy bien. A ver, vamos a interpretar estos dos que ya nos dieron. Tenemos entonces, en el caso de Liverpool, tenemos un margen neto del 6%, ok. No está tan mal para haber sido un año de pandemia. Tenemos una rotación de activos de 0.7, es decir, casi una vez se rotaron completamente los activos para poder generar sus ventas, ¿no? Aquí a lo mejor sí les hace falta el mejorar esa eficiencia de los activos para lograr rotarlos por lo menos una vez, ¿no? Durante un año, es decir, aprovecharlos completamente por lo menos una vez durante el año y poder generar un mayor nivel de ventas. En cuanto a su ROA, su rendimiento sobre la inversión, ok, no está tan mal, ¿no? Ya con un 6% en margen neto y 5% en rendimiento sobre activos, es bajito, pero bueno, está bien, por lo menos ambos son rentables, ¿no? Generaron utilidades. Y en cuanto al multiplicador del capital contable, eso quiere decir que sí creció la empresa durante este periodo, ¿no? A pesar de tener un margen pequeñito, la empresa sí creció 1.8 pesos por respecto a cada peso del capital contable depositado. Está bastante bien, ¿no? 1.8 por cada peso está genial, ¿no? Quiere decir que la empresa sí creció durante este periodo, a pesar de la pandemia, ¿no? Y en cuanto al rendimiento del capital, 0.09, pues está mejor, ¿no? Entonces sí, ya vemos justamente como si hubo un buen crecimiento del multiplicador del capital, por eso es que también su rendimiento sobre el capital contable, pues es alto. Entonces, quiere decir que Tienda Liverpool no le fue tan mal en el año 2020. Podría mejorar seguramente, ¿no? Sus márgenes y puede ser que buena parte de ese pequeños rendimientos, pues justo se debe a la situación de la pandemia, pero para haber sido una situación de pandemia, le fue bastante bien a Liverpool, ¿no? Y a pesar de que los rendimientos no son tan altos, el crecimiento de la empresa sí se logró, sí fue, ¿no? Sí hubo un crecimiento importante de la empresa. Ok, vamos a ver qué pasó entonces con Banamex. Ok, Banamex. Tenemos un margen neto de 0.95. Ok, pues está bastante bien. Si es su margen neto, porque entonces sería del 95%, si eso está genial. No, maestra, es 0.095. Ay, ya, me rompió mi globito de felicidad. Entonces, Igual en es algo rotación de así. actividad, igual, tengo 0.096. 0.096. Me faltó un 0. Ok. Bueno,
Ok, no es tan malo tampoco, ¿no? 9.5%, además incluso es más alto que lo que logró Liverpool y mucho mejor que lo que logró HSBC, ¿no? Que es del mismo sector financiero. Entonces, bastante bien Banamex. 9.5% de margen neto. Tiene una rotación de actividad de 0.096, es bastante bajito. Ahí seguramente también la rotación no logra ni siquiera una vez girar todos sus activos totales. Aquí más bien seguramente es por la cantidad de activos totales que tiene, ¿no? Particularmente pues Banamex es, pues ahí se va, ¿no? Entre BBVA y Banamex, entre los dos son los bancos más grandes del país. En algunas ocasiones es BBVA, en algunas ocasiones es Banamex. Entonces, pues para ser tan grande obviamente necesita pues un enorme número de sucursales, ¿no? Particularmente esos dos bancos son los que tienen un mayor número de sucursales en nuestro país. Entonces, seguramente por eso es que al ser tan altos sus activos totales, pues también no logra una rotación de actividad tan elevada. Pues es difícil mover todo lo que tienen invertido. Pero bueno, sí se mueve, aún así sí se mueve. Sería que interesante saber si en años anteriores está también esa rotación de actividad alrededor de este valor o fue mejor o fue peor, ¿no? Eso les genera un ROA positivo, muy pequeñito, ¿no? Ni siquiera de 1 centavo, pero bueno, por lo menos hay rendimiento sobre los activos, ¿no? Aquí seguramente es por lo mismo que decíamos acá, la cantidad de activos que tiene son tantos que eso hace que se diluya por mucho nuestra utilidad. Tiene un multiplicador del capital contable de 33.27, eso está muy bien, quiere decir que creció 33 veces con respecto a lo que tienen invertido en el capital contable. Y es un valor también importante, ¿no? Bueno, para hacer además un año de pandemia, ¿no? Y su rendimiento sobre el capital social, pues también es bastante agradable. ¿Este sí es así o también lleva un cerito antes? Este sí está bien así, maestra. Está bien así, pues entonces bastante bien, ¿no? En el caso del rendimiento del capital de Banamex. Muy bien, les fue. 30.5%. Entonces vemos, ¿no? No es tan bajo su margen neto, seguramente podría ser mejor, pero sí tienen rendimiento sobre la inversión y sobre todo rendimiento sobre el capital contable. Entonces la empresa creció. Con todo y pandemia la empresa sí creció, sí se multiplicó y sí obtuvo rendimientos en este año. Aquí podemos ver entonces que en particular Banamex pues obtiene sus rendimientos a partir de las ventas, no necesariamente a partir de un buen uso de sus activos, ¿no? Por esto que decimos que son muy altos, no los rota tanto, no hay tanto rendimiento sobre la inversión, pero sí hay muy buenos resultados en cuanto a lo que se invirtió inicialmente y cómo ha ido creciendo la empresa. Pues generalmente Banamex, pues aquí lo podemos ver, obtiene esos rendimientos tanto de las utilidades y ventas como de lo que invirtió de capital social. En el caso de Liverpool, ellos sí obtienen, ¿no? Aquí lo podemos ver un poco en la rotación de los activos. Ellos sí obtienen sus rendimientos a partir de un rendimiento sobre los activos, ¿no? Es decir, tienen un uso eficiente, podrían mejorarlo, ¿no? Podrían mejorarlo bastante, pero sí les genera rendimiento el hecho de los activos que tienen, ¿no? Y también, por supuesto, la mayor parte de su rendimiento lo obtienen tanto por el capital social como por las utilidades que generan. Entonces, pues no está mal, le pudo haber ido mejor a Liverpool, pero bueno, no está mal, por lo menos si es una empresa eficiente que está aprovechando pues esos tres orígenes de ingresos, ¿no? Que son las utilidades, los activos totales y la inversión que se realizó en el capital. Ok. ¿Esta cuál era? HSBC. Ok, en el caso de HSBC, pues ya dijimos, ¿no? Fue un año malo y podemos observar que sobre todo
sus rendimientos, en particular en el año 2020, los obtuvo de su capital social, porque sí se multiplicó la empresa, sí creció, pero pues no obtuvo buenas utilidades, por eso es que pues no tiene rendimientos en este año, al contrario, ¿no? Tiene pérdidas. Obviamente aquí se evidencia que necesita, 1, mejorar la relación entre ventas y utilidades, 2, usar de forma más eficiente lo que tiene invertido en activos para poder crecer la rotación y que eso nos convierta en positivo el rendimiento sobre la inversión y en particular pues también le mejore o le genere algún rendimiento sobre el capital social. Pero ellos sobre todo en el año 2020 se recargaron en su capital social, ni en sus activos ni en las ventas. Y bueno, pues justamente el recargarse solamente en la inversión del capital contable, pues eso les generó que no tuvieran rendimientos tanto en el ROA como en el ROE. Ok, bien. ¿Los demás cómo les va con sus datos? ¿Ya sí pudieron calcular sus datos? Ya, profesora, la de Aeroméxico. Ok, ay, también ahí Aeroméxico tiene sus problemas, ¿no? Está horrible. También va a ser puras tristezas. Pero Sí, bueno, de hecho, sí. vamos a revisar qué pasó con ellos. ¿Cuánto tiene de El margen margen neto? neto tiene menos 1.49. Ok. 49 49. me dijo, ¿verdad? Ajá, sí. En rotación tiene 0.35. Ujú. En el ROA tienes menos 0.53, perdón. Negativo, ¿verdad? Ujú. En el de multiplicador tiene menos 2.43. Y en el ROE, pues menos 12. Los dos. No, sí es una tragedia. Sí, ya no. Esperemos ya. Sí, no está, Quiebre. ya la van a mandar a concurso mercantil, ¿no? Sí, ya esto está Sí, tremendo. Yo creo que solamente están esperando que pase la pandemia, a ver si hay alguna reacción, ¿no? de hecho, a ver si recuperan algo. Sí, pues sí, porque sí está tremendo, ¿no? Ok, vean, aquí lo interesante es que lo único que tiene positivo es la rotación de actividad. Sí, Quiere de hecho, decir sí. que sigue usando sus activos, ¿no? Es lo que ahorita se está sosteniendo, pues justamente es eso, en los activos que tiene, ¿no? En que todavía tienen un valor de uso, es decir, todavía se pueden usar, no están depreciados, tiene una buena inversión ahí colocada, ¿no? Obviamente, seguramente los aviones, pero también los espacios que tienen que arriendan para guardar aviones, materiales, ¿no? Para reparación, para mantenimiento. Es lo único, ¿no? Es lo único que se está recargando ahorita. Por eso es que sigue existiendo, porque todavía sus activos tienen vida útil. Pero sí, efectivamente, como tienen pérdida del ejercicio, pues obviamente eso nos va a dar un rendimiento sobre la inversión y un rendimiento sobre el capital social negativo. Y lo que sí podemos ver es que en el caso del multiplicador del capital contable, la empresa no creció, ¿no? Disminuyó justamente por esas deudas, ¿no? Que ya anteriormente nos había contado. El tamaño de la empresa disminuyó. Y esto es, sí es grave también, ¿no? Porque quiere decir que ya está teniendo una situación de desinversión. No solamente no hay inversión, obviamente por sus malos resultados, sino que además ya esa deuda, ¿no? Esa falta de rendimientos se está empezando a comer lo que tiene como empresa, ¿no? Se está empezando a disminuir. Aquí lo vemos por parte del capital social, pero cuando disminuye el capital social, pues evidentemente sabemos que del otro lado del estado de situación financiera, pues está comiendo los activos, ¿no? Entonces, si no se aplican ya a meterle inversión o que ya mejore la situación y empiecen a mover a más gente, ¿no? Es decir, a vender más pasajes, pues la empresa va a ir disminuyendo, ¿no? Se va haciendo más chiquita en lugar de crecer. Entonces, sí, ¿no? ¿Qué cosas con Aeroméxico? Ahí yo creo que la solución que podrían tener, porque aparte
Porque en realidad Aeroméxico es de las aerolíneas que los boletos de avión, también por el tipo de aviones que tiene, son más caros, ¿no? En comparación con las otras, con Volaris, con Interjet, que también ya está dando sus últimas patadas de ahogado. Es de las empresas más caras, ¿no? Entonces, una de dos, o le empieza a entrar un poco pues ahí en la competencia, mejorando precios de transportación, o se busca clientes institucionales, ¿no? Dándoles un buen precio. No sé, gobierno, empresas muy grandes que de todas formas siguen haciendo traslados, o meterle un poco más al transporte de carga, ¿no? A lo mejor ahí aplicarse con buenos precios para transportar todo lo que pues ahorita se está necesitando de material y equipo médico, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la única forma. O sea, lo que tiene que hacer Aeroméxico es trabajar, porque activos tiene que poner a trabajar para lograr márgenes netos por lo menos positivos, ¿no? Ya ni siquiera decimos que sean altos, sino con que sean positivos y empezar a poder pagar sus deudas. Si no, pues sí, los acreedores se la van a repartir, ¿no? Ok, bien, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí del método Dupont? Profesora, Si ven método nada más lo vamos a usar en 2020, ¿verdad? Sí, solamente va a ser para 2020 también, ¿no? Y solo nuestra empresa. Y solamente su empresa. Sí, solamente okay. su empresa. Pero justo esto que hicimos aquí, hay que hacer ese análisis. Si ven, el análisis de su indicador va a ser, yo digo, es más completo porque vamos a usar de las 5 clasificaciones de elementos de análisis de finanzas. Acá sobre todo se concentra en 2, que son los rendimientos, ¿no? Y el uso de los activos. Entonces, está muy bien para dar una idea de cómo están las empresas para inversionistas, para propietarios, pero cuando queremos saber el por qué, de dónde, es mejor construir nuestro propio índice, ¿no? Porque entonces nosotros ya sabemos, pues aquí son importantes no todos los activos, sino nada más los activos fijos, o sobre todo los activos circulantes, o sobre todo el inventario. Entonces, nosotros en nuestro índice ya podemos seleccionar razones más específicas que estas que solamente nos hablan de rendimiento y de uso de activos. Entonces, solamente lo van a aplicar a su empresa y solamente para el último año. Ajá. Y también, sobre todo, recuerden, no solamente es calcularlos, sino también tratar de interpretarlos. La forma como lo pueden hacer es, pues, primero solitas, ¿no? De todos modos ya tienen esa lectura o esa interpretación en otras partes de su Excel. Entonces, primero solitas, y una vez que terminamos de hacer la interpretación solita, ¿no? Por cada peso de activos tenemos tanto de utilidad, etc. Tratar de relacionarlo así, ¿no? ¿Cuáles de estas se relacionan entre sí? Pues aquí ya vimos que se relacionan ROA y ROE, y multiplicador y ROE, o rotación de activos y ROA, o margen neto con los otros rendimientos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, lo leemos, lo interpretamos solito y después las relacionamos para tratar de darle una explicación mayor, ¿vale? ¿Otras dudas, preguntas, chicos? Los demás no se me vayan atrasando, ¿eh? Sí es... Profesora. Sí. Yo no supe en dónde le tenemos que enviar como los avances o así. Ay, no la escucho. Déjeme, le comparto pantalla para mostrarle. En cada, cada semana les he subido una tareita para que suban ahí su avance. Lo voy a abrir hasta el viernes, ¿no? Porque lo tienen que entregar hasta el viernes, el de esta semana. Pero ya tenemos ahí, déjeme le muestro, ya está acá. Acá. Ok, ya tenemos aquí lo primerito que hicieron, de historia de las finanzas, que fue la primera tarea, y la otra fue la que entregaron al final de la semana, que es el análisis de porcientos integrales, liquidez, solvencia, y las que habíamos visto de que era de actividad, ¿no? La de rotación de inventario. Si no la integraron acá, pues la pueden integrar, porque de todos modos en el que van a entregar esta semana, pues van todas las razones financieras,
su razón índice y este método DuPont. La que vamos a ver mañana, que es ya métodos dinámicos, eso no los voy a pedir todavía para esta semana, lo vamos a sumar a las actividades de la siguiente semana, pero esta semana sí van a tener que entregar. Les voy a abrir otra que ahora va a decir análisis, razones financieras, razón índice y método DuPont. Se las voy a abrir y se las voy a dejar acá después de la clase del 20 de enero, ¿vale? Ya también están aquí los videos de las clases para los que faltaron un día. Tengan ahí disponible lo que vamos a hacer. Bueno, lo que vimos ese día. Ok. Ajá, sí. Ya está ahí hasta el 19 de enero. Hoy subo la de hoy para que vayamos más o menos al corriente todos, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, no se me atrasen. Vayan elaborando sus actividades. Si ven, está sencillo y más que ya tienen por lo menos 3 razones, ya las tienen calculadas, ¿no? O sea, si acaso tendrán que hacer la de las otras 2 y su párrafo ahí mismo en su archivo de Excel, analizando qué fue lo que obtuvieron del método DuPont. ¿Va que va? Listo, chicos. Entonces sería todo por hoy y nos vemos mañanita. Que tengan linda tarde. ¿Puedes subir esta clase, por favor, no? Para volverla a revisar y con más calma. Sí, claro que sí, Sergio. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, profesora. Bye.